El café estaba casi vacío esa tarde. Gracia Molina, una jueza reconocida, se sentó cerca de la ventana, buscando un momento de tranquilidad en medio de su frenética rutina. Echó un vistazo al lugar sin mucho interés, hasta que algo captó su atención. No, fue más que eso. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo. Una mujer sentada en una mesa en la esquina jugaba distraídamente con el collar que colgaba de su cuello. El corazón de Gracia dio un salto. Reconocería ese collar en cualquier lugar. Era el mismo que su hija, Raquel, llevaba el día en que desapareció, hace 12 años. La mente de Gracia, siempre racional, entró en caos. ¿Cómo era eso posible? Las manos de Gracia comenzaron a temblar. Intentó apartar la sensación de que su cuerpo estaba colapsando, pero las imágenes de Raquel usando ese collar, sonriendo antes de desaparecer, invadieron su mente. El café, que antes era un refugio de paz, ahora parecía pequeño, asfixiante. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor ensordecedor. Y entonces, sin previo aviso, su visión se oscureció. Cuando Gracia recobró el sentido, estaba en el suelo, rodeada de empleados del café, preocupados. Las voces de ellos sonaban distantes, un zumbido confuso. Pero su mente estaba fija en una sola cosa, el collar. Se levantó, ignorando las manos que intentaban ayudarla. La mujer seguía allí, ahora observándola con ojos desconfiados, sin entender la situación. Gracia, tambaleándose, se acercó, su voz llena de una mezcla de miedo y determinación. ¿De dónde sacaste ese collar? La pregunta salió casi como un susurro, pero el impacto fue claro. La mujer, Beatriz, retrocedió ligeramente, tocando el colgante como si solo ahora notara su peso. Fue un regalo, respondió Beatriz, vacilante, sus ojos moviéndose nerviosamente de Gracia a los clientes alrededor. La respuesta no fue suficiente. No podía ser. Ese collar pertenecía a Raquel. Gracia, luchando por mantener el control, llamó a la policía en ese mismo momento, incapaz de dejar que la situación se le escapara de las manos. Beatriz fue detenida sin más explicaciones. En los días que siguieron, Gracia, consumida por la angustia, revisó todos los detalles de la desaparición de su hija, mientras Beatriz se negaba a decir de dónde había sacado el collar. Se había desatado un misterio, y la verdad parecía cada vez más lejana. El reloj en la pared de la comisaría parecía moverse más lento de lo normal. Beatriz, sentada en el frío banco de la celda, intentaba entender qué había pasado. Todo a su alrededor parecía irreal, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. El collar, ese simple regalo que siempre consideró un bonito objeto, ahora la colocaba en el centro de una acusación terrible, estar involucrada en la desaparición de Raquel Molina, la hija de la jueza. La confusión dominaba sus pensamientos. Desde el momento en que la policía la abordó en el café, Beatriz sabía que algo estaba mal. Pero, ¿cómo podría explicar de manera convincente de dónde venía el collar, sin comprometerse? No sabía que ese accesorio tenía tanto valor para alguien más, mucho menos que podría estar relacionado con una desaparición tan misteriosa. Afuera, la jueza Gracia Molina estaba sentada en su oficina del tribunal, pero su mente no podía enfocarse en ninguno de los casos. Todo lo que importaba en ese momento era descubrir cómo esa mujer, esa desconocida, había conseguido el collar de su hija. La incertidumbre y las sospechas la corroían. ¿Estaba Beatriz involucrada? Y si lo estaba, ¿podría ser la clave para finalmente encontrar a Raquel? Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Beatriz seguía encarcelada, pero mantenía silencio sobre el origen del collar. La policía la presionaba, los abogados la interrogaban, pero Beatriz se mantenía firme en su decisión de no revelar de dónde venía el collar. Era como si supiera que cualquier cosa que dijera podría empeorar su situación. Sin embargo, su negativa a hablar solo aumentaba las sospechas. La prensa comenzó a cubrir el caso, especulando sobre el posible involucramiento de Beatriz en la desaparición de Raquel.
Con cada noticia publicada, la presión sobre la jueza aumentaba. Gracia, una mujer conocida por su firmeza y precisión, ahora estaba inmersa en un dilema personal, incapaz de mantener la distancia emocional que siempre la había caracterizado. La situación de Beatriz empeoraba cada día. La falta de pruebas claras que la incriminaran directamente no impedía que fuera tratada como una criminal. Estaba a merced de un sistema que no sabía cómo resolver el caso, mientras Gracia esperaba, desesperada por respuestas. Después de 1 año de prisión, la verdad aún permanecía oculta, y el collar seguía siendo el único vínculo que unía a Beatriz con un misterio del que jamás quiso ser parte. Beatriz se preguntaba, todos los días, si aquello algún día terminaría. Pero mientras ella permanecía en silencio, el destino de Raquel continuaba envuelto en sombras, y la justicia parecía cada vez más distante. Las luces fluorescentes de la oficina de la comisaría parpadeaban ligeramente, proyectando sombras sobre la mesa llena de papeles, archivos y fotos antiguas. El detective Miguel Collado estaba sumergido en informes, tratando de conectar los puntos que, de alguna manera, vinculaban el collar de Raquel con Beatriz, la mujer que ahora se negaba a hablar. Por más que lo intentara, nada parecía tener sentido. Beatriz no tenía antecedentes criminales, llevaba una vida simple y tranquila, sin ningún indicio de estar involucrada en algo tan grave como una desaparición. Pero algo no cuadraba. Beatriz mantenía su silencio de manera inquietante. No parecía culpable, pero tampoco ofrecía explicaciones. Y eso era suficiente para mantenerla en el centro de las investigaciones, que avanzaban lentamente, sin nuevas pistas. Para Miguel, el caso de Raquel Molina, que había estado archivado durante años, resurgía como un rompecabezas incompleto, pero ahora con una pieza nueva y desconcertante, el collar. Mientras tanto, Gracia Molina observaba todo a la distancia, con una mezcla de frustración y desesperación. El silencio de Beatriz era un arma de doble filo. Parte de Gracia aún creía que Beatriz sabía más de lo que decía, que estaba ocultando algo crucial sobre la desaparición de Raquel. Pero, después de meses sin progreso, otra parte comenzaba a dudar. ¿Y si Beatriz realmente era inocente? ¿Y si el collar, de alguna manera, había caído en sus manos por casualidad? La incertidumbre consumía a Gracia. Como una jueza experimentada, sabía que sin pruebas concretas, mantener a alguien encarcelado tanto tiempo era una injusticia. Pero como madre, no podía desprenderse de la esperanza de que el collar fuera la clave para descubrir lo que le había pasado a su hija. Miguel, sin embargo, no podía permitirse el lujo de detenerse. Comenzó a revisar cada pequeño detalle de la desaparición de Raquel. Volvió a entrevistar a amigos y antiguos compañeros de trabajo de la joven, tratando de encontrar algo que, en su momento, hubiera pasado desapercibido. Siguió el rastro del collar, intentando descubrir dónde había sido vendido o entregado, pero cada intento terminaba en un callejón sin salida. El misterio parecía profundizarse con cada nueva investigación. En un momento dado, la presión por respuestas hizo que Miguel comenzara a dudar de la eficacia de sus propios métodos. Las personas a su alrededor comenzaron a murmurar, cuestionando la validez de la prisión de Beatriz. La comunidad exigía una resolución al caso. Con cada reportaje de periódico, la imagen de Beatriz siendo llevada esposada se convertía en el rostro de una posible injusticia, mientras el misterio en torno a Raquel se intensificaba. Y mientras todos buscaban respuestas, una pregunta permanecía en el aire: ¿por qué Beatriz se negaba a revelar dónde había conseguido el collar? ¿Qué sabía y, sobre todo, qué temía? El paso del tiempo trajo una carga insoportable para Gracia Molina. Meses habían pasado desde que el collar de su hija fue encontrado con Beatriz, y a pesar de la prisión, la verdad aún parecía distante. Pero, para Gracia, el peso no provenía solo de la falta de respuestas. Había algo más profundo, más personal. No podía escapar de la culpa que la perseguía desde el día en que Raquel desapareció. La última vez que Gracia vio a Raquel, ambas habían peleado feo. ¿El motivo?
Esteban, el novio de Raquel, con quien había terminado debido a la presión de Gracia. Era un joven pobre, sin perspectivas, según la visión de Gracia. Ella, una mujer exitosa y determinada, quería un futuro brillante para su hija, una carrera prometedora, tal vez como jueza, siguiendo sus propios pasos. Pero Raquel, terca y llena de sus propios sueños, parecía alejarse de ese camino. Y Esteban, con su vida sencilla e incierta, representaba todo lo que Gracia temía para el futuro de su hija. Estabas tirando todo por la borda, Raquel. Gracia recordaba las palabras que dijo con enojo en esa última conversación. Ese chico no te iba a llevar a ningún lado. Raquel había salido de casa esa noche, dando un portazo, con el collar brillando en su cuello. Fue la última vez que Gracia la vio. Los meses siguientes fueron una pesadilla. Sin ninguna pista, sin ninguna señal de Raquel. Gracia, desesperada, imaginaba lo peor. Para ella, su hija había sido secuestrada o víctima de algo aún más terrible. La idea de que Raquel simplemente hubiera huido no era algo que Gracia pudiera aceptar. No con el nivel de cercanía que creía tener con su hija, incluso con los recientes desacuerdos. Eso no tenía sentido. Raquel no haría algo así. Y la culpa consumía a Gracia todos los días. Si no hubiera sido tan dura en esa última pelea, tal vez Raquel estaría en casa, a salvo. Ahora, al ver el collar colgando del cuello de Beatriz, todo lo que Gracia temía parecía hacerse realidad. Raquel no simplemente había desaparecido, alguien estaba involucrado, alguien había arrebatado a su hija. Beatriz se negaba a hablar, y eso solo alimentaba la ira de Gracia. La mujer no solo era sospechosa, sino también el símbolo de todo lo que Gracia había perdido. El dolor de ver el collar, el último vestigio de su hija, en posesión de otra persona era insoportable. Gracia no podía desprenderse de la sensación de que cada día en que Beatriz permanecía callada era un día más de injusticia, un día más sin respuesta sobre lo que realmente le había pasado a Raquel. Y mientras la verdad permanecía oculta, la culpa y el miedo de Gracia solo crecían, ahogando cualquier esperanza de resolución. Los meses de investigación sobre la desaparición de Raquel llevaron al detective Miguel Collado por caminos que nunca esperaba seguir. Cada nueva pista que analizaba parecía desviar la atención del verdadero motivo de la desaparición, como si alguien estuviera activamente encubriendo la verdad. El silencio continuo de Beatriz era, para él, uno de los elementos más perturbadores. ¿Por qué se negaba a hablar? Y, lo más importante, ¿qué sabía? Miguel comenzó a conectar los puntos de otras desapariciones no resueltas que habían ocurrido en la región a lo largo de los últimos años. Aunque ninguno de esos casos parecía estar directamente relacionado con Raquel a primera vista, había un patrón. Pistas cruciales desaparecían, las investigaciones se interrumpían sin razón aparente y, lo más alarmante, ciertos informes eran manipulados para ocultar detalles importantes. A medida que profundizaba más, Miguel comenzó a sospechar de la existencia de una organización criminal que operaba en las sombras, con suficiente influencia para distorsionar las investigaciones y desviar la atención de la policía. Encontró indicios de que esta organización estaba involucrada en las desapariciones de jóvenes, pero los motivos seguían ocultos tras una red de secretos y mentiras. La organización, conocida solo por susurros entre investigadores antiguos, tenía la reputación de manipular el sistema legal y corromper a las fuerzas de seguridad para proteger sus intereses. Gracia, mientras tanto, seguía sumida en una mezcla de ira y desesperación. La organización criminal que Miguel comenzaba a investigar no parecía, a primera vista, tener sentido en relación con la desaparición de su hija. Para ella, el collar encontrado con Beatriz era la prueba de que Raquel había sido víctima de algo personal, algo que involucraba un crimen directo contra su familia. Pero a medida que salían a la luz revelaciones sobre esta organización, se formaba una nueva perspectiva. Tal vez la desaparición de Raquel no era tan simple como ella imaginaba. Con la presión de los medios y de la opinión pública en aumento, Miguel sabía que debía actuar con cautela.
La organización era conocida por eliminar a cualquier persona que se acercara demasiado a descubrir la verdad. Lo había visto antes en otros casos: archivos desaparecían, los testigos cambiaban sus historias o simplemente desaparecían. Ahora, Miguel creía que Beatriz, de alguna manera, estaba vinculada a este grupo. Tal vez no era solo una víctima, sino una pieza clave para desenmascarar toda la operación. Conforme la investigación continuaba, la tensión aumentaba. Miguel comenzó a sentir que estaba cada vez más cerca de un gran descubrimiento, pero también sabía que cada paso en falso podría poner a todos, incluyendo a Gracia, en peligro. La verdad, por más cercana que estuviera, aún parecía inalcanzable, envuelta en las sombras de una organización que haría lo que fuera por mantenerse oculta. Conforme las investigaciones se profundizaban, Miguel Collado comenzó a darse cuenta del tamaño de la red que involucraba a la organización criminal. Era más de lo que había imaginado. Las pistas sugerían que esta organización tenía conexiones con altos cargos, y el poder que ejercían dentro de las instituciones policiales y judiciales era aterrador. El nombre Centinelas aparecía en murmullos entre quienes conocían los entresijos del crimen. Miguel sabía que estaba pisando terreno peligroso. Cada paso que daba hacia la verdad parecía atraer más obstáculos. La sensación de estar siendo vigilado comenzó a perseguirlo. Aún así, no podía detenerse. El caso de Raquel estaba directamente relacionado con esta organización, y ahora tenía la certeza de que Beatriz era más que una víctima. Ella sabía algo. Tal vez tenía miedo de hablar, tal vez estaba protegiendo a alguien, pero la verdad era clara: Beatriz estaba conectada con los centinelas. Mientras tanto, Gracia Molina, que hasta entonces creía que la desaparición de su hija era un crimen personal, comenzó a enfrentarse a una nueva realidad. Miguel la mantenía informada sobre los avances en las investigaciones, y el nombre de la organización criminal no la tranquilizaba. Por el contrario, Gracia ahora vivía con la constante angustia de que Raquel no solo estaba desaparecida, podía estar en manos de una red que usaba el secuestro y las desapariciones para enmascarar operaciones mucho más grandes y peligrosas. Miguel sabía que necesitaba presionar a Beatriz una vez más. La interrogó incansablemente, pero Beatriz seguía en silencio. Sus ojos, antes nerviosos, ahora revelaban algo más profundo: miedo. Beatriz sabía que si decía algo, su vida podría estar en peligro. Las conexiones con los centinelas eran demasiado fuertes como para ser ignoradas. Y Miguel se dio cuenta de que, hasta que pudiera garantizar su seguridad, ella no revelaría lo que sabía. La atmósfera en torno al caso comenzó a cambiar. Los medios, antes centrados solo en Beatriz y en la tragedia de la desaparición de Raquel, comenzaron a investigar las alegaciones sobre la existencia de una organización criminal detrás de las desapariciones. Esto trajo una nueva ola de presión para Miguel, pero también colocó un blanco más grande sobre su espalda. Gracia, por su parte, se sentía cada vez más impotente. Como madre, quería respuestas, pero el mundo de sombras y crímenes que ahora rodeaba el caso la aterrorizaba. Temía no solo por el destino de Raquel, sino también por todos aquellos que se acercaban demasiado a la verdad. La sensación de que algo terrible estaba por suceder aumentaba cada día. El tiempo se estaba agotando. Miguel sabía que si no descubría la verdad pronto, alguien más podría desaparecer, o peor aún, nunca ser encontrado. Lo que no sabía era que el caso de Raquel Molina estaba a punto de llegar a un desenlace sorprendente. Después de meses de investigaciones, el detective Miguel Collado finalmente descubrió la verdad que parecía imposible de desentrañar. Raquel no había sido secuestrada. Estaba viva y, para sorpresa de todos, había desaparecido voluntariamente. Miguel logró rastrear su paradero hasta una pequeña ciudad, donde Raquel vivía con su novio, Esteban, el mismo joven que su madre, Gracia Molina, jamás aceptó. Durante el interrogatorio con Raquel, la historia finalmente salió a la luz. Ella y Esteban habían planeado la desaparición para huir del control excesivo de Gracia. Raquel se sentía sofocada por las expectativas de su madre, que quería moldear su futuro.
Gracia no aceptaba la relación de su hija con Esteban, un joven humilde, e impuso una presión inmensa para que Raquel siguiera sus pasos en la carrera judicial. Raquel, entonces, decidió que la única manera de obtener su libertad era escapar y desaparecer sin dejar rastro. Sin embargo, esta decisión causó una serie de consecuencias inesperadas, principalmente para Beatriz, que fue injustamente acusada de estar involucrada en la desaparición de Raquel. Durante el tiempo en que estuvo presa, Beatriz sabía dónde estaba Raquel, pero permaneció en silencio para protegerla. Sabía que, si revelaba el paradero de Raquel, la joven podría ser obligada a regresar a la vida que tanto temía. Por eso, soportó meses de prisión, prefiriendo el silencio antes que traicionar la confianza de Raquel. Beatriz nunca imaginó que un simple collar la colocaría en el centro de una trama tan compleja. El objeto que llevaba, un regalo de Raquel, era mucho más que una simple pieza de joyería. Representaba una historia de amistad y una deuda de gratitud profunda. Cuando Raquel apareció en su vida, huyendo del control severo de su madre, Gracia, Beatriz no solo le ofreció refugio, sino también amistad y apoyo incondicional. Las dos, vecinas en un barrio tranquilo, pronto se volvieron confidentes, compartiendo sus miedos y esperanzas. Desde el principio, Raquel confió en Beatriz el secreto de que ella y Esteban nunca habían realmente terminado. La ruptura entre los dos no fue más que una puesta en escena, parte de un plan cuidadosamente elaborado para escapar del control asfixiante de Gracia. Durante ese tiempo de incertidumbre, Beatriz acogió a Raquel y a Esteban en su casa, protegiéndolos cuando más lo necesitaban, ayudándolos a levantarse mientras planificaban su futuro lejos de los ojos de la madre de Raquel. El vínculo entre Raquel y Beatriz se profundizó aún más cuando ocurrió un evento inesperado. La hermana de Beatriz sufrió una emergencia médica grave y Raquel, sin dudarlo, fue quien actuó para salvar su vida. Ella llevó a la hermana de Beatriz al hospital y permaneció a su lado hasta que Beatriz pudo llegar. Ese acto heroico y altruista cambió por completo la relación entre las dos. Raquel no solo había sido una amiga leal, sino que ahora era responsable de salvar la vida de alguien que significaba todo para Beatriz. A partir de ese día, Beatriz sintió que le debía su vida a Raquel. Paralelamente, el detective Miguel descubrió otra verdad perturbadora: la organización criminal Centinelas, que todos creían que estaba involucrada en la desaparición de Raquel, en realidad nunca existió. Los centinelas fueron inventados por policías corruptos que utilizaron esa falsa narrativa para encubrir sus propias fallas y proteger actividades ilícitas dentro del departamento. A lo largo de los años, este grupo de policías manipuló casos y eliminó pruebas, haciendo parecer que una poderosa organización estaba detrás de desapariciones y crímenes no resueltos. La revelación fue un shock para el sistema policial. La farsa de los centinelas había desviado innumerables investigaciones y destruido vidas, incluida la de Beatriz. Ahora, con la verdad expuesta, los culpables finalmente serían llevados ante la justicia. Miguel y Gracia unieron fuerzas para asegurar que los policías corruptos fueran responsabilizados, mientras Beatriz se preparaba para reconstruir su vida, libre de la injusticia que sufrió. Mientras tanto, Gracia apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Después de tanto tiempo creyendo que su hija, Raquel, había sido secuestrada o algo peor, la verdad finalmente salió a la luz. Estaba viva, había huido voluntariamente y, lo peor de todo, Gracia había juzgado y condenado a la persona equivocada. Beatriz, la mujer a quien acusó y mantuvo en silencio durante tanto tiempo, era en realidad la mayor aliada de Raquel. El peso de la culpa la consumía mientras se dirigía a la casa de Beatriz para ajustar cuentas. Al llegar, Gracia encontró a Beatriz sentada, serena, a pesar de los meses de sufrimiento que había pasado. Gracia sabía que las palabras serían insuficientes para reparar el daño que había causado, pero aún así necesitaba intentarlo. Con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa, Gracia comenzó: «He cometido un error terrible, Beatriz. Estaba cegada por el dolor, por la ira, y te juzgué sin saber la verdad.
No hay palabras que puedan expresar cuánto lamento todo lo que has pasado por mi culpa. Beatriz, siempre tranquila, escuchó cada palabra con atención. Tras una pausa, respondió, lo entiendo, Gracia. Sé que harías cualquier cosa por tu hija, al igual que yo haría por mi hermana. Beatriz aceptó la disculpa, y ese momento marcó el final de un ciclo de dolor y desconfianza, permitiendo que la paz comenzara a ser restaurada entre ellas. No mucho tiempo después, Gracia fue llamada para reencontrarse con Raquel. El corazón de Gracia latía rápido mientras caminaba hacia el lugar donde estaba su hija. Cuando sus ojos finalmente se encontraron con los de Raquel, sintió una mezcla de alivio e incredulidad. Ahí estaba su hija, viva y bien. Pero había algo más, algo que Gracia no esperaba. Su mirada fue rápidamente atraída hacia el vientre de Raquel, que ahora estaba visiblemente embarazada. Las emociones de Gracia desbordaron, y se quedó en silencio durante unos segundos, tratando de procesar todo. ¿Estás embarazada?, preguntó con la voz entrecortada, sin poder disimular la sorpresa. Raquel, con una sonrisa tímida, confirmó. Sí, mamá. No sabía cómo decírtelo, y cuando todo se complicó más, tuve miedo. Miedo de poner al bebé en riesgo, miedo de regresar y enfrentar todo de una vez. Raquel hizo una pausa, claramente emocionada. No pude salvar a Beatriz porque tenía miedo. Miedo de que algo le pasara a mi hijo. Raquel todavía sentía el peso de los años de control y expectativas que su madre, Gracia, había impuesto sobre ella. Huir de casa no fue una decisión fácil, pero en ese momento parecía ser la única manera de escapar de la presión constante. La relación entre ambas siempre había estado marcada por conflictos, especialmente cuando se trataba de Esteban, el hombre que Gracia nunca aprobó. Raquel sentía que su madre veía su vida como un proyecto a moldear, y cualquier desviación de lo que Gracia consideraba el camino correcto era motivo de críticas y rechazo. Durante todo este tiempo, Raquel cargó con el resentimiento de nunca haber sido verdaderamente escuchada o comprendida. Cuando finalmente se reencontraron, la tensión entre ellas era palpable. Gracia, aunque aliviada por ver a su hija viva y bien, sabía que aún había un largo camino por recorrer antes de que pudiera reparar los daños que sus acciones habían causado. Se acercó a Raquel con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento mientras se preparaba para lo que sabía sería una de las conversaciones más difíciles de su vida. Sé que me equivoqué contigo, Raquel, comenzó Gracia, su voz suave pero cargada de emoción. Intenté controlar tu vida como si supiera lo que era mejor para ti, pero ahora veo que solo te alejé. Yo, lo siento mucho por todo. Raquel, al principio, no respondió. Había años de dolor acumulado, y escuchar las palabras de arrepentimiento de su madre no hacía que ese dolor desapareciera de inmediato. Pero se dio cuenta de que, por primera vez, Gracia se estaba abriendo, reconociendo sus errores de manera honesta. Gracia entonces hizo una pausa, mirando con ternura el vientre de Raquel, donde su futuro nieto crecía. Sonrió, con lágrimas en los ojos. Me gustaría ser una abuela presente. Quiero estar aquí para ustedes y para el bebé, si me lo permiten. No puedo borrar lo que hice, pero quiero ser parte de su futuro. Raquel sintió el peso de las palabras de su madre y, aunque aún quedaba mucho por discutir y procesar, ese era un paso en la dirección correcta. Intentémoslo, mamá. Por nosotros y por el bebé, respondió Raquel, con una sonrisa tímida. Gracia entonces miró a Esteban, que estaba al lado de Raquel, con una expresión de sorpresa y nerviosismo. El ambiente aún estaba cargado de tensión cuando Gracia se dirigió a Esteban. Sabía que este momento sería difícil, pero era necesario. Al verlo allí, el hombre que su hija había elegido y que ella había despreciado durante tanto tiempo, Gracia sintió el peso de las decisiones que había tomado en el pasado. Esteban, por su parte, no estaba dispuesto a facilitar las cosas. ¿Qué es lo que quieres, Gracia?, preguntó Esteban, con la voz firme y fría.
Sabía que la conversación era inevitable, pero aún cargaba la amargura de haber sido juzgado y rechazado por la madre de Raquel. Gracia respiró hondo, sintiendo el desconcierto. Lo miró directamente a los ojos, reconociendo que no podía huir de lo que tenía que decir. Yo, quiero disculparme, Esteban. Sé que me equivoqué contigo. Te juzgué sin siquiera conocerte, sin saber quién eras realmente. Todo lo que veía era tu condición, tu clase social. Y eso fue terriblemente injusto. Esteban cruzó los brazos, manteniendo una postura defensiva. Nos obligaste a vivir escondidos, Gracia. Raquel tuvo que elegir entre ti y la vida que quería conmigo. No fue fácil para ella. Y tú ni siquiera intentaste entendernos. Sus palabras eran duras, llenas de resentimiento, pero el dolor detrás de ellas era evidente. Gracia bajó la cabeza, sintiendo el peso de cada palabra de Esteban. Sabía que tenía razón. Durante años, había impuesto sus expectativas sobre Raquel y despreciado a Esteban sin siquiera darle una oportunidad. Sé que nada de lo que diga va a borrar lo que pasó, Esteban. Estaba cegada por mi orgullo, por la idea de que sabía lo que era mejor para mi hija. Pero ahora lo entiendo que estaba equivocada. Me preocupaba demasiado por lo que la gente pensaría, por el estatus, y perdí de vista lo que realmente importaba, la felicidad de Raquel. Esteban mantuvo la mirada fija en Gracia por un momento más, como si estuviera ponderando sus palabras. Finalmente, suspiró y relajó los hombros. Raquel y yo no queríamos que las cosas fueran así. Todo lo que queríamos era la oportunidad de vivir nuestras vidas. Hizo una pausa y miró a Gracia con menos resistencia. Te daré esa oportunidad, Gracia. No por ti, sino por Raquel y por Mateo. Si vamos a hacer que esto funcione, es por el bien de nuestra familia. Gracia asintió, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. Te agradezco, Esteban. Y te prometo que esta vez será diferente. Esteban, yo también te juzgué sin conocerte. Creí que sabía lo que era mejor para mi hija, pero estaba equivocada. Espero que puedas perdonarme por lo que hice, a ustedes dos. A partir de ese momento, se dio el primer paso hacia la reconciliación familiar. No sería fácil, y las heridas aún tardarían en sanar, pero ahora había un espacio para que todos pudieran empezar de nuevo juntos. Cuando llegó a casa, Gracia se sentó en silencio, reflexionando sobre las decisiones que había tomado a lo largo de los años. Siempre había priorizado el estatus social y la apariencia, creyendo que el éxito de su hija, Raquel, debía seguir el mismo camino. La presión que ejerció sobre Raquel, queriendo moldearla a su propia imagen, terminó creando un abismo entre ellas. Gracia se dio cuenta, demasiado tarde, de que sus actitudes no solo habían alejado a su hija, sino que también la habían hecho perder lo que más importaba, el tiempo precioso a su lado. La búsqueda incesante de la perfección, de una carrera prestigiosa y de una pareja ideal para Raquel, había cegado a Gracia para los deseos y sueños reales de su hija. El prejuicio contra Esteban, un joven que no cumplía con sus expectativas sociales, solo profundizó la distancia entre madre e hija. Ahora, después de años de resentimiento y alejamiento, Gracia comprendía que su orgullo la había llevado a perder momentos cruciales con Raquel, momentos que nunca podría recuperar. El nacimiento de Mateo, hijo de Raquel y Esteban, trajo a la superficie estas reflexiones con más intensidad. Al sostener al bebé en sus brazos por primera vez, Gracia sintió el peso de sus acciones. Todo el orgullo y la vanidad que antes ocupaban su mente se disiparon al ver el rostro de la nueva generación. Ese era un nuevo comienzo, una oportunidad para enmendar el pasado y, esta vez, estar realmente presente. Raquel, observando a su madre sostener a su hijo, notó el cambio. Sabía que el resentimiento y los dolores que había cargado durante tanto tiempo no desaparecerían rápidamente, pero allí, en ese momento, había una nueva oportunidad. Las presiones y expectativas que antes definían la relación entre ellas comenzaron a desvanecerse. Ahora, no había juicios,
solo un deseo sincero de reconciliación. Gracia, sintiendo la importancia del momento, finalmente se abrió. He perdido tanto tiempo juzgándote, tratando de controlar tu vida. Ahora, todo lo que quiero es estar a tu lado, al lado de mi nieto, Mateo, si me lo permites, dijo, con la voz llena de arrepentimiento y esperanza. Raquel dudó, pero el amor por su hijo y el deseo de reconstruir su relación con su madre prevalecieron. Intentémoslo, mamá. Por Mateo, por nosotras dos, respondió con una sonrisa tímida. A partir de ese momento, madre e hija comenzaron a reconstruir los lazos que el tiempo y el orgullo habían desgastado. El nacimiento de Mateo no solo trajo una nueva vida, sino también una nueva oportunidad para sanar las heridas del pasado y comenzar de nuevo. El bautizo de Mateo fue un evento especial para todos, pero para Beatriz, ese día representaba algo aún más profundo. Invitada a ser la madrina del primer hijo de Raquel y Esteban, Beatriz sentía una felicidad inmensa al ver a la pequeña familia reunida. Había sido parte de momentos difíciles, enfrentando injusticias y sufrimiento, pero ahora estaba rodeada de amor y aceptación. Al lado del altar, mientras sostenía al bebé durante la ceremonia, Beatriz comprendió cuánto había cambiado su vida. Ser elegida como madrina de Mateo no solo era un honor, sino que simbolizaba más que la amistad entre ella y Raquel. Representaba la confianza restaurada, la amistad reconstruida y la certeza de que, después de tantos obstáculos, finalmente formaba parte de la familia de Raquel. Gracia, quien en el pasado la había juzgado tan severamente, ahora la aceptaba como parte de ese círculo, reconociendo a Beatriz como la amiga leal que siempre fue para Raquel. Durante la celebración, Beatriz miraba a Gracia, ahora una mujer muy diferente de la que la había acusado injustamente. El desenlace del caso de Beatriz fue transformador, no solo para ella, sino para todos a su alrededor. Cuando salió a la luz la verdad sobre la desaparición de Raquel, Beatriz fue absuelta y el peso de las acusaciones desapareció. La investigación que siguió también reveló algo mucho más grande: la organización criminal conocida como los Centinelas nunca había existido. Todo era una farsa creada por policías corruptos para encubrir sus propios errores y manipular el sistema a su favor. Beatriz, con su coraje y lealtad, jugó un papel central en la exposición de esa farsa. Su fortaleza al permanecer en silencio, incluso siendo acusada injustamente, resultó fundamental para que la verdad saliera a la luz. Ese reconocimiento no solo fue un alivio personal, sino una victoria para todos. Para Gracia, fue la oportunidad de reflexionar sobre sus errores y aprender de ellos. Para Beatriz, fue la oportunidad de reconstruir su vida y su reputación, ahora siendo celebrada como una mujer de integridad, capaz de desmantelar la farsa de los centinelas y exponer la corrupción que rodeaba el caso. El cambio en el carácter de Gracia fue uno de los desarrollos más marcados de todo el proceso. El orgullo y la vanidad que antes la definían fueron reemplazados por humildad y empatía. Durante años, Gracia había priorizado su carrera y el estatus social, descuidando a las personas que más amaba. La desaparición de Raquel y las consecuencias que siguieron fueron un choque que la obligó a repensar toda su vida. Ahora, además de ser una madre más comprensiva y una abuela amorosa, Gracia también se había convertido en una jueza más justa y equilibrada. La transformación de Gracia tuvo un impacto incluso en su trabajo. Comenzó a ver los casos que juzgaba de manera diferente, con más compasión y menos prejuicios. Su reputación en el tribunal, antes basada en su severidad, ahora se moldeaba por su capacidad de ver más allá de las apariencias, de escuchar con empatía y de juzgar con más cuidado. Ese cambio fue notado por todos a su alrededor, colegas de profesión, familiares y, especialmente, Raquel y Esteban, quienes vieron a la madre de Raquel convertirse en una figura esencial en sus vidas y en la vida de su hijo, Mateo. Con la ceremonia del bautizo llegando a su fin, Beatriz, sosteniendo a Mateo en sus brazos, sonrió a Raquel, Esteban y Gracia. Se sentía parte de algo más grande, finalmente acogida como una verdadera amiga y miembro de la familia. Lo que antes era una relación rota por la desconfianza,
ahora florecía en comprensión, respeto y amor. El camino hasta allí había estado lleno de obstáculos, pero Beatriz sabía que todo había valido la pena. La justicia había prevalecido, y lo más importante, el amor entre amigos y familia fue restaurado. La ceremonia del bautizo no era solo un rito religioso, era la celebración de un nuevo comienzo para todos. Si esta historia te conmovió y crees que la justicia y el amor son capaces de superar cualquier obstáculo, comparte este video con alguien especial. Y no olvides suscribirte al canal para más historias conmovedoras como esta. Déjanos tu comentario aquí abajo sobre lo que pensaste del desenlace y cuéntanos, ¿cuál fue la parte más impactante para ti?